Buen día, familia. Continuamos con nuestro libro de Dios, Hebreos, capítulo 7, 8 y 9. Capítulo 8 y 9. La razón es obvia, no lo vamos, por lo extenso, no lo vamos a leer completo. Tarea para después, si no lo ha hecho todavía. Pero vamos a acercarnos afirmando pues la propuesta que creo atinada después de la lectura, por supuesto, y pues el trabajo que he hecho para exponerlo, servirles. Jesús es suficiente perfeccionador. Jesús es suficiente perfeccionador. Ya habíamos sido expuestos según la sección anterior, a Jesús es suficiente salvador. En esta es suficiente perfeccionador. Y creo que el escritor inspirado lo justifica en los primeros dos versos y en el versículo 6, que podría ser redundante, pero justamente la intención y diligencia de afirmarlo una y otra vez y ampliando el punto. Hebreos 8, versículo 1 y versículo 2. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, al que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por ningún ser humano. Jesús es suficiente, no hay que esperar a nadie más. Él consumó el plan redentor según el pacto antiguo, presentándonos ahora ante un nuevo pacto. Leemos así entonces el versículo 6. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Promesas que van dirigidas al perfeccionamiento de quienes creen en su segunda venida, la de Jesús, el unigénito Hijo de Dios, porque creemos que ya vino una primera vez. Vino y nos salvó. Y su salvación viene con cosas mejores. Mira cómo lo plantea el versículo 9, según el capítulo 6. Es decir, regresa al capítulo 6 y apunta y subraya el versículo 9. Y justamente atinado o tiene sentido la afirmación del verso 1 del capítulo 8. Es decir, ha estado hablando, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos. ¿Qué dice el capítulo 6, versículo 9? En cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación. Así que, ¿en qué medida Jesús es suficiente perfeccionador? Uno, Jesús nos perfecciona en conocerlo por medio de su palabra escrita. Dos, Jesús nos perfecciona en servirle por medio de su sacrificio. Y tres, Jesús nos perfecciona en esperar la salvación eterna. Habrán otras afirmaciones, creo que estas tres son medulares en el curso de este capítulo 8 y el capítulo 9. ¿Y qué sostiene entonces la propuesta puntual? Jesús es suficiente perfeccionador. Así que vamos a dedicar pues unos minutos significativos. Voy a hacerlo más cauteloso, cuidadoso y pasado posible
Es extenso el texto, así que pues el arte y el trabajo de sintetizar, sin por supuesto tergiversar ni traficar con la palabra. Pero sostengo, creo que estos tres afirmaciones son medulares para el propósito, para nuestra exposición o el desafío que el Señor nos tiene hoy en cuanto a su palabra y nuestra vida en este lado del cielo. Así que vamos con la primera. Jesús nos perfecciona en conocerlo por medio de su palabra escrita. Y me detengo entonces avanzo y me detengo en los versos 10 al 13. Versos 10 al 13. Y también considerando lo que escribió en los versos del capítulo 9, 8 al 10. Pero vamos con calma, como dije. Dice capítulo 8, verso 10 al 13. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Aquí el escritor, abro paréntesis, el escritor inspirado citó Jeremías 31, versos 33 al 34. Cierro paréntesis, entonces leo lo que dice los versos 10, la segunda parte al verso 13 de Hebreos 8. Pondré mis leyes en su mente, y esto lo subrayé, y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Al llamar nuevo, esta es ya una nota editorial del escritor, al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto al anterior. Y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. La palabra, lo que sostienen estos versos, es el medio por el cual Jesucristo se da a conocer al mundo. Aún considera lo siguiente, aún cuando sepamos que se le aparece en visión algún primo en medio de la noche durmiendo allá al otro lado del mundo. Aún cuando tenga esta experiencia sobrenatural, la experiencia que el Señor espera, relacional, individual, tiene como punto de inicio las Escrituras. Y es el testimonio de muchos ahora cristianos que antes eran primos, que ante una visión, lo que los llevó fue a indagar y a conocer al Dios de nuestra Biblia. Y quien justamente es resultado de una experiencia sobrenatural. Quien conoce a Jesús personalmente es porque experimentó el milagro del nuevo nacimiento al reconocer a Jesús como el enviado de Dios para cumplir con la profecía del Antiguo Testamento. Y reitero, esto con la distinguida participación del Espíritu Santo, a quien en unos minutos, en quien más adelante el escritor hace referencia. Ahora bien, el apóstol Pablo lo explicó así, según Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Te doy los segundos para que lo ubiques en tu Biblia. Solo son 3 libros antes y llegamos a Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron,
fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Esta explicación confirma lo que Jesús le explicó a sus 12 discípulos según Juan. Juan capítulo 3, versos 6 al 8. Te concedo los segundos para que vayas más adelante a Efesios y ubiques entonces el Evangelio según San Juan a la altura del capítulo 3, los versos 6, 7 y 8. Leo. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del espíritu. El escritor inspirado de Hebreos lo amplió según el capítulo 9, verso 8 al 10. Así que regrese al libro de nuestro estudio, de nuestra serie de estudio, pero ahora avanza hasta el capítulo siguiente, 9 y los versos 8 al 10. Y leo. Con esto, el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce, al lugar santísimo. Y subrayé el versículo 9. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para, y hice un círculo aquí, perfeccionar. No tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. Entonces, ¿de qué depende nuestra perfección? De Jesús. Jesús es suficiente perfeccionador que viene junto con su salvación. No se trata, dice el verso 10, no se trata más de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Yo no estuve allí, pero no fue sino hasta el año 70 después de Cristo que el templo de Jerusalén fue destruido. Y hasta entonces, el servicio sacerdotal en el templo estaba activo cuando el escritor les envió esta carta a sus hermanos en la fe. Había mucha actividad cultica en el templo, pero nada de perfeccionamiento espiritual. Y por sobre todo, por el rechazo de ellos a la persona, y subrayo, histórica y bíblica de Jesús. Pablo lo predicó, Pedro lo predicaba, Timoteo lo predicaba. Y afirmó el apóstol Pablo que los que oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, eran marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Efesios 1:14. Lo que significó entonces el cumplimiento en ellos del nuevo pacto y la posibilidad de iniciar de una manera consciente y voluntaria su perfeccionamiento de conocer a Jesús, al Dios verdadero
por medio de las Escrituras. Y es lo que nos pasa a nosotros en la medida que decidimos creer tiempo atrás. O para algunos de los que después de esta exposición deciden creer en el mensaje del Evangelio de Jesús. Ocurre ese milagro de la regeneración espiritual, salvados por gracia e incluidos o añadidos en su perfeccionamiento, en la que el escritor de Hebreos sostiene: Jesús es suficiente para eso. El escritor inspirado de Hebreos lo entendió y afirmó que el cumplimiento del nuevo pacto superó al anterior y declaró ineficaz el pacto anterior para conocer a Dios sin la persona de Jesús y mucho menos sin la participación del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay nacimiento y no hay Jesús para este nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Y en consecuencia estamos inhabilitados, incapaces de conocer al Dios verdadero. Por eso estábamos separados de su gloria, incapacitados para conocerlo. Y en consecuencia, incapacitados para perfeccionarnos. Lo que tenemos que entender que aun cuando, o más bien que justamente Jesús nos habilita para nuestro perfeccionamiento en cuanto a la ley de Dios, que no vino a anularla. Jesús vino a cumplirla. Y por medio de él, hacer posible que el corazón de quien así le crea a Jesús nazca de nuevo y sea un campo fértil para las normativas de Dios. Las del Antiguo Testamento y las del Nuevo Testamento. Para vivir bajo las promesas de Dios en este lado del cielo. Y reitero, no ignorar la ley de Dios, sino avanzar con ellas hacia el entendimiento de Jesús para perfeccionarnos, para perfeccionar a su iglesia según el carácter de Dios. Si no fuera como lo estoy planteando, los apóstoles hubieran ignorado toda la ley. El apóstol Pablo no hubiera citado a Jesús en Efesios 5, versículo 31. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Quien en su momento Jesús citó la ley según Mateo 19. Versículo 4. ¿No han leído? Replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. El apóstol Pablo cita a Jesús y Jesús citó las Escrituras, o más bien la ley, allá según Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ciertamente estudiamos en Cristo Jesús para aprender y enseñar lo que ya no es vigente, pero también aprender y enseñar lo que sigue vigente, para que lo que no se logra con reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, sí lo logremos con nuestra mirada puesta en Jesús y su palabra, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Es lo que más adelante va a trabajar según el capítulo 12, versículos 1 y 2. Y más adelante del capítulo 12,
Es decir, el capítulo 13 dejó escrito el autor inspirado. Hebreos 13, versos 7 al 9. Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. La Nueva Traducción Viviente traduce aquí, les enseñaron la palabra de Dios. Sigo leyendo, Nueva Versión Internacional. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida, es decir, de los que les enseñaron la palabra de Dios, e imiten su fe. E imiten su fe. Versículo 7. Versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Jesús nos perfecciona en conocerlo por medio de su palabra, advirtiéndonos la realidad, falsas enseñanzas como falsos maestros, pero no por ello desestimar y echar a un lado su palabra escrita. Les pido oración a esta altura de mi vida y de la exposición. Oren porque yo no me canse de enseñar su palabra. Oren para que no nos cansemos de sostener esta indicación en el curso del futuro ante los vientos en contra para el perfeccionamiento de su iglesia en Cristo. Es por medio de su palabra escrita. Anoche en la película, y esto lo aplico a este punto como ilustración, por supuesto, el cierre cuando entró el hijo mayor y que se sinceró y creo que también se arrepintió de no haber escuchado lo que por tiempo su papá y su mamá le habían enseñado. Y citó proverbios. Citó proverbios. Hijo mío, no menosprecies la enseñanza de tu padre, ni la de tu madre. No te apoyes en tu propia opinión o inteligencia. Y justamente yo comenté, pues, ante esa escena, sin dudar alguna, Satanás trabaja arduamente para que la gente no oiga la palabra escrita de nuestro Dios. Satanás trabaja arduamente para que la iglesia no la enseñe. Para que un papá y una mamá se rinda. Para que un hijo, una hija, ponga su esperanza en el mundo, en sí mismo o en sí misma, y no en la fe que Dios nos ha concedido por gracia recibir. Una fe bíblica. Y la que nos perfecciona por medio de la palabra escrita para conocer a Jesús más que ayer. Y por supuesto que en 12 meses se vea este perfeccionamiento, se note, se evidencie esa madurez de la que ya ha estado escribiendo, ya ha estado afirmando y que de la que nos hemos estado exponiendo desde el principio del libro. Así que en esa medida Jesús nos perfecciona en conocerlo por medio de su palabra. Lo segundo, Jesús nos perfecciona en servirle por medio de su sacrificio, por medio de su sacrificio. Y subrayé esto, servirle y sacrificio. Hablando de Jesús, leemos en el capítulo 9 ahora, versículo 12 al 15. Hablando de Jesús, leemos que entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos. La primera es el fundamento de la segunda.
La primera es que Jesús derramó su sangre hasta la muerte para que tú le sirvas al Dios viviente. Y este servicio es particular o distintivo. El apóstol Pedro enseñó lo siguiente, así que te pido que regreses, que avances 2 libros después, está Primera de Pedro, capítulo, versículo 14 al 19. Así lo enseñó el apóstol Pedro. Capítulo 1, verso 18 al 19. 18, la segunda parte del verso 18. El precio de su rescate no se pagó cosas perecederas, con el oro o la plata. 19, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin defecto. Ahora, esto es para aclarar, visualizar justamente lo que él está exhortando, amonestando y llamando la atención de la iglesia. Versículo 14, la primera parte del verso 18. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Es decir, la nueva creación, lo que Pablo escribe en 1 Corintios enseña ya, somos nueva criatura, sin duda alguna. Es el milagro de del nuevo nacimiento, que justamente nos abre el telón, nos devuelve la vista para justamente ver de dónde veníamos. Con la ayuda del Espíritu Santo iluminándonos ante la palabra de Dios. De dónde veníamos para ser obedientes. No amoldándonos a los deseos que teníamos antes cuando vivíamos en la ignorancia. No conocer a Dios, ni mucho menos conocer al Dios o al Cristo de las Escrituras. Ahora que lo conocemos, dice, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. En este lado del cielo, el Señor espera mucho de nosotros. Y lo espera porque Él ha dado mucho. Y la ecuación es perfecta. 1 más 1 es 2. Así que cualquiera que está pegado a Jesús justamente puede hacer mucho de lo que Dios llama. Como bien saben, dice el verso 18, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Y esto que leemos en el verso 18 acerca del rescate de la vida absurda que heredaron de sus antepasados es justamente en relación a la fe no bíblica, pero que sí hemos heredado o en algún momento heredamos, que es un rescate o una salvación en base a méritos personales. Por eso es que contrapone la segunda parte del verso 18 y el verso 19 que vuelvo a leer. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata. No se compra con diezmos, no se compra con ofrendas, no se compra con obras, sino, verso 19, con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin defecto. Este es el fundamento principal que sostiene nuestro servicio a Dios, haciendo las cosas para Él y no para los hombres, ni mucho menos para nosotros.
lo que significa que nuestro servicio es regulado por el carácter santo de ahora nuestro Padre, porque antes no lo era. O probablemente aún no lo es en algunos de los que me están escuchando. Jesús es suficiente Salvador y te quiere perfeccionar en conocerlo por medio de su escritura, de su palabra escrita, y en perfeccionarte en servirle por medio de lo que Él hizo a favor nuestro. No hay nada que supere nuestro servicio a Él que obedecer su palabra. Es lo que Dios quiere de parte tuya y mía. Y no solo es dando comida al hambriento o vestido al desnudo. La iglesia no es una organización no gubernamental, no es una organización asistencialista. No hacemos obras para ganar premios o para ser la iglesia del año. Servimos a Dios en el entendimiento de su palabra para testificar acerca de Jesús mientras tengamos vida en este lado del cielo. Por supuesto, dando alimento físico, pero fundamentalmente el alimento espiritual, de hecho y de palabra. Y que Dios haga el milagro del nuevo nacimiento de quien escucha el mensaje de salvación que trae, el mensaje de verdad que trae la salvación y lo creen. Ahí todavía tengo tarjetas, todavía tenemos disponibles tarjetas y el porcentaje sigue vigente para ese servicio fuera de la comunidad pibeña. Y así también sigue el monto asignado para el apoyo a los que somos de la casa. Fue interesante lo que encontré cuando escribí perfeccionar en Google buscando una imagen idónea para este tema. Cuando lo redacté, perfeccionar, me salió un sinnúmero de ofertas de productos para embellecimiento facial y con rostro de mujeres promoviendo los productos. El perfeccionamiento de Jesús no es externo, es en el interior y es auspiciado por su sangre. No hay oro ni plata que lo compre. Es un regalo que Dios ha dado al mundo. Los ritos de purificación eran externos. Jesús lo hace desde adentro. Transforma nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu y nos comienza a facilitar, integrar todo esto, mente, cuerpo y alma, para enfrentar la vida con la perspectiva del cielo aquí en la tierra. Por ejemplo, lo que nos planteaba Apocalipsis, o nos seguirá planteando el libro de Apocalipsis y Primera de Corintios, y que en su momento leí en Efesios. Dios conoce el placer de la intimidad sexual y quiere que sus hijos lo disfruten. Para ello, nos dejó marcada los límites. Como también nos dejó estrategias para no cruzarlas. Dijo, hombre y mujer, no infantes, no adolescentes, no pubertos. Enseñó de exclusividad. Dos cuerpos, aquí es lo único que raya a la matemática del cielo. 1 más 1 sigue siendo 1. Dos cuerpos hecho un solo cuerpo.
el cual otra vez, mente, es la unión de mente, cuerpo y espíritu. Entonces no debe ser en unión con fe desigual. Y en una cultura cristianizada como la del occidente, ser bueno no es igual a ser santo. O ir a una iglesia no es igual a ser santificado por Jesús en su preciosa sangre, la que nos impone perfeccionamiento. Perfeccionarnos justamente en que no es por nuestros méritos. Y Jesús ha hablado y seguirá hablando acerca de toda clase de enseñanzas extrañas que nos distancian del perfeccionamiento de Jesús o de conocer el corazón de Dios, que no sea por medio de su palabra. Nos los advierte. Y que justamente nos afirma que no es por méritos personales, sino por el sacrificio de Jesús para crecer. Así como él repetidamente oró en su intervención. Para crecer. Para perfeccionarnos. Para perfeccionar. Aprender del pasado y enseñar a la generación que se levanta a retener la enseñanza de Jesús. Porque no hay gobierno que se le compare al de Jesús. Porque rechazar las enseñanzas de Jesús es una decisión de muerte. Y justamente, como aquí afirma en este tercer punto, allá en Apocalipsis también, Jesús recompensa bien a los que le siguen, a los que le seguimos radicalmente. Nos perfecciona en esperar la salvación eterna. Dice el verso 27 y 28, Hebreos 9. Nos perfecciona en esperar la salvación eterna. Dice, y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Bueno, en Hebreos 9, versículo 12, habla que el rescate que logró es eterno. Así que me permito entender que esta salvación que esperamos es eterna. Otra manera de decir justamente que fuimos rescatados, fuimos también salvados. Salvados eternamente. Y esto es sumamente importante. Sumamente importante y relacionada con los dos puntos anteriores, sin duda alguna. Porque la seguridad de la vida eterna no es por las acciones buenas que hagamos. La seguridad de la vida o de la salvación que esperamos es por el sacrificio de Jesús en la cruz. Y el perfeccionamiento en relación a nuestra espera no es en el consuelo por pecar, sino es el estímulo para levantarse y avanzar, pero avanzar hacia la madurez de Jesús. Este tema lo vemos en el paso 1 y paso 2 de nuestro material Nueva Vida en Cristo, volumen 1, material en nuestro programa Discipulado en 3D. A no poco le he comentado a lo largo de nuestra caminata o peregrinaje cristiano, hay que regresar a estos postulados. ¿Por qué soy salvo? Es por gracia. Y soy salvo por haber nacido de nuevo,
para la eternidad, no por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia, mediante la fe en Jesús. La salvación eterna no es el premio de consolación para los pecadores perdonados, como una vez Guido comentó acerca de la gracia. Yo lo aplico a este aspecto también. La salvación de Jesús nos habilita para la vida y nos habilita para la muerte. No el premio de consolación y la expectativa de justamente acelerar este tiempo porque no tengo dominio propio, en la que recordando a Pedro varias cosas de parte de este discípulo, en su primera carta escribe 3 veces: manténganse sobrios, manténganse alerta, porque su enemigo anda buscando a quien devorar. 3 veces lo dice. Tarea para después que ustedes lo ubiquen. Más fácil en la Reina Valera. Y esto correlacionado a las 3 veces que Jesús le llamó la atención ahí en el Getsemaní. 3 veces Jesús oró: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y 3 veces encontró a sus discípulos, Juan, Pedro y Jacobo, dormidos. 3 veces. En Cristo no hay primera, segunda, tercera. En Jesús siempre hay nuevas oportunidades de aprender, de habilitar nuestro entendimiento para la vida, enfrentando la muerte justamente con otra perspectiva. Así como la gracia no es excusa para pecar, la salvación eterna, el entrenamiento, porque alguna vez tropezaste y caíste con respecto a la ley que desarrollé en el punto anterior. Lo que el Señor espera es que el cielo tomando decisiones, proyecto de vida que Dios tiene para ti y para mí. Y aquí hago un paréntesis correlacionado con el punto anterior. Servir por medio de su sacrificio. El Señor sigue llamando hoy a matrimonios, familias e individuos para dejar las redes, levantarse de su mesa de sustento y seguirle a otra nación o lengua para enseñar su palabra. Él es quien hace posible nuestro perfeccionamiento en esto. De seguro, yo como adulto, padre, esposo, consideraría que Dios no me invita a salir de Panamá, pero sí aplaudir y apoyar a quienes están escuchando el llamado de Dios, de servirle por lo que Él hizo a las naciones o entre las naciones. Cierro paréntesis. El mes pasado fue muy intenso con respecto a la perspectiva de la vida y la muerte. Si no, sigue siendo intenso con la visita no grata del COVID-19 y que los expertos en lo que hasta ahora han aprendido de esta visita en cuanto a la convicción que el sufrimiento es temporal, mas no así nuestro Dios, quien es eterno, y la vida que es en los medios de Él, no haya los
e perfeccionarme, cual aún falta mucho. Quiero ser inmaduro con respecto a mi espera por cruzados a la salvación eterna, sino quiero ver justamente y conocer por su gracia atractiva. Pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Mis queridos, amada iglesia, aprendamos y no lo olvidemos. Jesús es suficiente Salvador y suficiente perfeccionador. Nos perfecciona en conocerlo por medio de su palabra. Nos perfecciona en servirle por medio de su sacrificio, su derramamiento de sangre. Y nos perfecciona en esperar la salvación eterna. Y es lo que un día como hoy, primer domingo del mes, recordamos y celebramos, haciendo memoria del derramamiento de su sangre y su cuerpo entregado como ofrenda a Dios para el perdón de nuestros pecados. Ante esto, mis queridos y queridas y amigos y amigas que hoy nos acompañan, el Señor no te quiere solo de visita, sino que vivas bajo sus alas y en consecuencia tengas la seguridad de vida eterna, como también la diligencia de iniciar y no abandonar su entrenamiento en este lado del cielo. Y ante eso, pues mi invitación final es que tu corazón, tras haber oído su palabra, su voz, no endurezcas el corazón, sino que la recibas, le entregues tu corazón y dejes que Él continúe perfeccionándote. Quiero orar para terminar este momento y así entonces participar y celebrar por medio de esta modalidad de la entrega, de la mesa del Señor, de la entrega de Jesús por nosotros. Señor, te doy gracias por tu palabra que está en nuestro idioma, está cerca a nuestro corazón. Y así también tenemos vida para estudiarla y sacar los tesoros, las verdades que nos estimulan para seguir en este entrenamiento, en este perfeccionamiento. Gracias a Dios porque tú llegas siempre. Queremos nosotros estar atentos para recibirte, ser visitados por ti, para sacarnos de tal vez la comodidad o de la zona de confort y poder sacar lo mejor de nosotros. Y sin duda, desechar lo que nos entorpece la carrera y en ocasiones nos seduce para abandonarlo. Que hoy sean decisiones de vida entre los que estamos conectados y también para cualquiera de los que abren en un momento la grabación y son diligentes en seguir el hilo, Señor, a este mensaje. Que a esta altura de su vida y de la exposición a tu mensaje, Señor, haya salvación y nos convirtamos de ti, de nuestros caminos a los tuyos, de aquellos de los que teníamos recelo en abandonar, pero que tú eres enfático para seguir corriendo la buena carrera de la fe.
Es mi oración por el momento, otra vez por los méritos de Jesús, Señor, y no los nuestros. Tú, nuestro Padre, que hemos disfrutado de tu amor y experimentado tu misericordia. Concédenos, Señor, esta petición y que tu palabra, la que ha sido expuesta, no encuentre un corazón, que encuentre corazones fértiles para que dé el fruto que tú esperas cosechar. Reitero, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesús, para tu honra y tu gloria y para la salud de Piva Comunidad, de tu iglesia en el mundo. Amén.